Ok, este es nuestro proyecto final de superconductores y levitación magnética. Entonces, los metales son los mejores conductores que hay en el mundo. Sin embargo, la energía cinética del flujo de electrones es lo que hace que los átomos del conductor vibren y choquen entre ellos. Y así es como se causa un incremento en su temperatura, que así es como se aumenta la resistividad eléctrica y así es como también se causa una pérdida de energía en forma de calor. Entonces, así es como la superconductividad, este es un fenómeno cuántico que se manifiesta como la pérdida de la resistencia eléctrica por debajo de una temperatura crítica en ciertos metales que llamamos superconductores. Esta temperatura que transforma a un superconductor, varía de acuerdo al material y esto se le llama como temperatura crítica o temperatura de transición. Y las características de esto es la habilidad de tener una superconducción a una temperatura ambiente. Y por otro lado, la levitación magnética es una aplicación muy estimulante de la superconductividad. Esta es el efecto que produce la aplicación de la fuerza a un objeto que se cancela su peso, permitiendo que se mantenga flotando en equilibrio. Y esto hoy en día es el uso como más extendido de la levitación magnética y esto lo podemos ver en los trenes bala. Y esto pasa por la repulsión existente entre los polos iguales de dos imanes llamados el efecto Mainzer. Y esta, la superconductividad, es una característica de algunos compuestos, los cuales por debajo de una cierta temperatura no ponen resistencia al paso de la corriente. Pues como ahí está la foto en los trenes bala. Y bueno, existen dos principales tipos de superconductores. Los que se conocen como el tipo uno tienen un campo crítico nulo, que significa que no existe una resistencia en ellos y estos se pueden usar en cualquier aplicación. Se sabe que la transición a superconductor de este tipo de materiales es instantánea y su temperatura crítica no supera los 7 kelvins. El tipo número 2 tiene un campo crítico relativamente más grande y esto permite un estado mixto que en distintas partes permite la superconductividad, idealmente en electrónica. Y a diferencia del tipo uno, su conductividad, su transición a superconductor se lleva gradualmente. Y bueno, em, todo esto fue descubierto en el año 1933 por Meissner y Ochensfeld, em, lo que se conoce ahora como el efecto Meissner. Ellos midieron cómo se distribuye el flujo magnético al exterior de los superconductores al enfriarlos por debajo de la temperatura crítica y acercándoles un campo magnético. Ellos descubrieron que este campo magnético se anula por completo en el interior del superconductor y las líneas del campo magnético se expulsan del interior del material, haciendo que se comporte como un material diamagnético perfecto. Como se puede ver en la imagen del lado derecho, bueno, primero tenemos el superconductor del tipo uno y el superconductor de tipo 2 y cómo reaccionan ante los cambios de temperatura. Y tenemos también cómo es la reacción del superconductor cuando se le aplica un campo eléctrico y cómo lo repele. Y bueno, también se sabe que los materiales que tienen temperaturas críticas en el rango de los 120 kelvins, este, pueden mantener un estado de conductividad al aplicarles nitrógeno líquido, que está generalmente aproximadamente a los 77 kelvins, y se les conoce como superconductores de temperatura alta. Un superconductor se considera de temperatura alta si su temperatura crítica sobrepasa los 30 kelvins. Bueno, respecto a los conceptos relacionados en clase, pues tenemos que la resistividad de los materiales conductores juega un papel muy importante para la corriente de energía. Un conductor se convierte en superconductor cuando se encuentra por debajo de la temperatura crítica.
Esto hace que pierda por completo su resistividad, permitiendo que la corriente fluya por el sistema sin perder energía y obtiene la capacidad de repeler los campos magnéticos. Esto por el hecho que debajo de la temperatura, de la temperatura crítica TC, la resistencia en la corriente continua del conductor se vuelve cero, lo que nos lleva a una corriente persistente en nuestro sistema, lo que llamamos supercorriente o superconductividad. Asimismo, es fundamental entender que si se aplica en un campo magnético o a un superconductor mayor al valor de un crítico BC, este se recupera a una normalidad de la resistencia, lo que provoca la desaparición de la superconductividad. En conclusión, la superconductividad puede crear grandes campos magnéticos y conducir fuentes densidades de corriente con pocas pérdidas. Es por eso que desde que se descubrió, se ha pensado en ellos como los materiales de elección para los motores del futuro. Por otro lado, gracias a la repulsión de los imanes, se crea una fuerza que tiende a separarlos. Este, esta es la que los trenes utilizan para levitar sin causar fricción, ruido, disturbios y contaminación. Ambos, la superconductividad y la levitación magnética, son fenómenos físicos en donde el hombre ha aprovechado para crear los avances tecnológicos que vemos hoy en día. Estos temas tienen relación con la clase de electricidad y magnetismo por los conceptos físicos en, en clase como la resistencia, el campo magnético, el flujo magnético, la ley de Gauss, la ley de Ohm y el campo eléctrico. Por último, la investigación de superconductividad y levitación magnética, pudimos percatar los usos de la física en los avances tecnológicos como el tren bala, el diseño de motores generadores, transformadores o en el ámbito de la salud con la nanotecnología. Y es todo. Muchas gracias.